Bueno, buenas tardes a todos. Continuando con el contenido para mi curso de estática, voy a desarrollar una serie de ejercicios en las cuales vamos a hacer todo lo complementario al capítulo 2 del libro del profesor Kibler para poder irlo cerrando. En este capítulo estaremos viendo problemas en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Aquí podemos ver este ejemplo. Y en este ejemplo nos piden que calculemos la resultante, ¿sí? La magnitud y la dirección de esta fuerza, dadas estas 3 condiciones. Muy bien. En ese orden de ideas, vamos a decir inicialmente que la resultante no es otra cosa que la raíz cuadrada de la sumatoria de las componentes en x al cuadrado más la sumatoria de las componentes en y al cuadrado, ¿sí? Lógicamente, ¿sí? Ya vamos a trabajar desde el punto de vista de los suelos, desde el punto de vista del capítulo del profesor o del sistema cartesiano del profesor Descartes. Entonces vamos a encontrar, en este caso, que tenemos 3 fuerzas, ¿sí? Vamos a llamarla a esto la fuerza F1, vamos a llamarlo a esto la fuerza F2 y vamos a llamarlo a esto la fuerza F3. Muy bien. En realidad, ¿sí? Lo que se está colocando aquí es que la resultante no es otra cosa que la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Muy bien. Entonces, veamos que Rx es igual a la sumatoria de las componentes en X. ¿Sí? Podemos evidenciar acá que la fuerza F1 está sobre el eje X y solamente va a tener una sola componente. La fuerza F2 si tiene 2 componentes y la fuerza F3 si tiene 3 componentes. Perdón, tiene 2 componentes. Entonces digamos que la fuerza F1 se puede representar como 300 newtons en la dirección Y. La fuerza F2 se va a representar como una componente en X en Y más una componente en Y en J. Y lógicamente la fuerza F3 se va a representar como una componente en 3 en X más una componente en 3 en Y. Vamos a ver en ese orden de ideas cómo obtenemos estas componentes. Voy a poner esto un poco para acá. Esta es la fuerza F3. Pues digamos que la fuerza F2 en X no es otra cosa que la magnitud de la fuerza F2 por el coseno de 30 grados, ¿sí? Porque lógicamente esta es la fuerza F2 en X y esta es la fuerza F2 en Y. Y por este lado vamos a tener que esta es la componente F3 en X y esta es la fuerza F3 en Y. Muy bien. Por otro lado, F2 en Y no es otra cosa que F2 por el seno de 30 grados. Esto nos da que F2 en X es igual a 0.86 por 400, nos da 344 newtons, y la fuerza F2 en Y nos da el seno de 30, que es 0.5 por 400, nos daría 200 newtons, indicando que en este sentido va esta componente e indicando que en este sentido va esta otra componente. Ahora miremos muy bien, tomemos otro color, ya que disponemos de bastantes colores. Para la componente F3X, sigue siendo lo mismo,
F2, F3 por el coseno del ángulo, ¿sí? O la componente adyacente. Y acá sigue siendo lo mismo, que es F3Y, que es F3 por el seno del ángulo. Entonces aquí tenemos que darnos cuenta, y es importante, que en muchos de los ejercicios que nos plantean, lo que nos están pidiendo generalmente, ¿sí? Pues son las componentes. ¿Y quién es el coseno? Si miramos en esta parte de acá, es como si tuviéramos este elemento, este fuera el ángulo, y entonces pues ya tenemos todo. El coseno del ángulo es cateto adyacente, que sería 4 en este caso, 4, 3, 5, sería 4 sobre hipotenusa, que sería 5. Entonces, en ese orden de ideas, voy a pasarlo un poco por acá. Pues no es otra cosa que F3 en X, no es otra cosa que F3, la magnitud, que es 250 por 4 quintos, ¿sí? Y la otra sería, ¿sí? La otra sería, por acá, y la otra sería F3 F3Y sería igual a 250 por cateto opuesto, que sería 3 quintos. Dándonos esto que 3X sería, entonces sería 250 por 0.8. Esto nos da 200 newtons y F3Y, que es otra cosa que 250 por 0.6, dándonos 150 newtons. En este orden de ideas, este elemento va hacia acá y esta va hacia arriba. Entonces, reorganizando esto y colocando, entonces me quedaría que este elemento de F2, bueno, tengo que tener claridad que aquí ya estoy colocando, ¿sí? sus respectivos valores. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos, en ese orden de ideas, tenemos que F2X, ya lo habíamos encontrado, nos da 344 en la dirección Y, porque está en la dirección positiva del eje X, ¿sí? Más 200 en la dirección J. Y por otro lado, este sería 200 y negativo, porque está en la dirección opuesta, más 150 en la dirección J. ¿Sí? Pues nada, entonces, si queremos encontrar la resultante en X, es simplemente sumar cada una de sus componentes. Entonces sería 300 más 344 menos 200. Esto me da 444 en la dirección Y. Recuerden que el último valor es negativo. 300, 644 da 444. Y por otro lado, la resultante en Y, de igual manera, se suman sus respectivas componentes y esto sería 350J. O sea, significa que a nivel vectorial, este elemento yo lo puedo escribir como 350J. Por lo tanto, vamos a quitar esto un poco. Por lo tanto, la resultante, que es lo que nos están pidiendo, no es otra cosa que la raíz cuadrada de 444 al cuadrado más 350 al cuadrado. Esto dándome valor de 4 al cuadrado más 350 al cuadrado. Sacamos la raíz a esto. Y esto me da una magnitud de 500
65.36 newtons. Y el ángulo que hace en sentido contrario en las manecillas del reloj no es otra cosa que la arco tangente de el cateto opuesto, que sería 350 sobre el cateto adyacente de la resultante. Entonces esto me da 350 dividido 444 inverso tangente de este valor, dándome un valor de 38.24 grados. ¿Sí? Entonces, este es un ejercicio donde nos enseña a aplicar todos los conceptos que nosotros vamos a utilizar, sobre todo que nos dice cómo obtener las componentes de la fuerza o cómo en función de un ángulo o cómo obtener las componentes de una fuerza en función de unos valores que este texto siempre los menciona. Muy bien. Hagamos otro ejercicio. Seleccionemos otro ejercicio del libro. Aquí van quedando muchos más ejercicios pues, de este libro para que podamos ir trabajando. Vamos a hacer otro ejercicio de por acá. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. A diferencia de los ejercicios del subcapítulo anterior, ¿sí? Lo bueno de estos es que ya nos indica cómo es que nosotros tenemos que aplicar, ¿sí? Cómo es que tenemos que, o cómo podemos nosotros ya aplicar todos estos conceptos de los planos cartesianos. Miremos este ejercicio y qué es lo que nos dice. Determine la magnitud de la resultante. Este ejercicio está en todos sus ángulos, ¿sí? Y la dirección. Vamos a revisar qué es lo que sucede. Muy bien. Entonces miremos que en este ejercicio vamos a tener, lógicamente, 3 fuerzas. Ahí están señaladas. Y cada una de estas fuerzas tiene sus respectivas componentes. Voy a hacer algo acá. Voy a colocar las componentes de cada una de las fuerzas en diferentes colores. ¿Sí? Para que tengamos en cuenta eso. Entonces, miren las componentes de cada una de las 3 elementos. Entonces, miremos, o empecemos si quieren con la roja. ¿Sí? La roja, que es la F1. Entonces, la F1 va a ser una componente en X en Y, más una componente en Y. ¿Listo? Entonces, estas componentes, ¿cómo las vamos a sacar? Pues F1X no es otra cosa que simplemente lo que estamos aplicando es un triángulo rectángulo. Entonces sería la magnitud de F1, en ese caso, por el coseno de 45, y F1Y no es otra cosa que F1 por el seno de 45. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a que F1X no es otra cosa que F1, que es 330 por punto 7172, que es 21.51 newtons, y F1 en Y, que vale exactamente lo mismo, porque en ese caso el coseno del ángulo es igual al seno del ángulo. Entonces podemos expresar que F1, y miremos el sentido, este va así y este va hacia arriba. O sea, estamos diciendo que tenemos un sentido así positivo y un sentido así positivo. Entonces tenemos que esto vale
21.51 en la dirección Y más 21.51 en la dirección J. Muy bien. Vamos con las azules. O la fuerza F2. La fuerza F2, lo mismo, es una componente en 2 en I más una componente 2 en J. Veamos cuánto va la componente 2 en I. Pues sería F2 por el coseno de 15, el coseno de 15, y la 2, F2Y, sería F2 por el seno de 15 grados. Pues en este caso, F2X no es otra cosa de coseno de 15 por la magnitud de F2, que vale 40, más 38,63. Recuerden, esto es Newton y está en este sentido. Y F2 en Y se igual a seno de 15 por 40. Otra cosa que 10.35. 10.35 en este sentido. Eso significa que F2 se puede expresar como 38.63i menos 10.35j. El signo menos es de que el sentido de esta fuerza en la dirección Y va hacia abajo. Y veamos la fuerza F3. La fuerza F3. La fuerza F3 realmente es F3 en X más F3 en Y. F3 en X no es otra cosa que F3. Hay que tener mucho cuidado acá. ¿Quién es la componente en X? Miren que la componente en X en este sentido es el cateto opuesto. Por eso voy a hacer esto. Seno de 15 grados. ¿Sí? Seno de 15 grados. Ojo con esto. Y está en este sentido. Y F3Y será igual a F3 por el coseno de 15 grados. Y está hacia abajo de igual forma. Entonces, F3 en X es otra cosa. F3 vale 25 por el seno de 15. Eso da 6.47. Y F3Y es igual a 25 por el coseno de 15. 24.14. En este sentido. Tengan mucho cuidado con eso porque es fundamental manejar muy bien los conceptos. Entonces, pues nada. La fuerza F3 no es otra cosa que 6.47 en la dirección Y más, en este caso, menos 24.14 en la dirección J. Por lo tanto, la resultante no es otra cosa que la resultante en X, ¿sí? Y más la resultante en Y, J. Bueno, quitémosle este símbolo acá. Entonces, ¿quién será la resultante en X? Pues la resultante en X no es otra cosa que la suma en X. Miremos que la suma en X todas tienen el mismo signo. Entonces sería 21.51 más 38.63 más 6.47, dando 66.61 en la dirección Y. Y veamos en la dirección J de 21.51 positivo menos 10.35 menos 24.14, dando menos 12.98.
J, ¿sí? J. Ahora sí, perdón, entonces, esta es la reacción en X. Y la reacción en Y es otra cosa a menos 12.98. Entonces la resultante será igual a 66.61 en la dirección Y menos 12.98 en la dirección J. Y el ángulo no es otra cosa que la arcotangente de menos 12.98 dividido 66.61. ¿Sí? Muy bien. Entonces, inverso tangente de menos 12.98 dividido 66.61. Entonces, pues sería menos 12.98 dividido 91. Esto me da, y ahora sí le... no está mal. Menos. ¿Qué pasó? O sea, acá. Menos 12.98 dividido 61. Inverso tangente inverso antes. Eso da menos 11 grados. Esto da menos 11 grados. 11 grados, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo esto, tratemos de dibujar, sería en X tiene 66.61. O sea, 66, y es positiva. Entonces, si tratamos de pintar esto, no sé, con otro color, puede ser este color magenta, sería 66, y la otra es negativa y tiene 12. ¿Sí? O sea que la resultante viene como por aquí así, ¿sí? Y hacia ese lado, ¿sí? Entonces, ojo con esto porque esto es importante, ¿sí? De una vez le va diciendo a usted en qué cuadrante y en qué parte está esa condición. Ahí está, ahí estamos haciendo. Lógicamente, todas estas notas de clase, yo se las voy a compartir y se las voy a pasar, pues para que la tengan. Recuerden que estos videos son complementarios a las notas de clase que tenemos. Hagamos otro. Bueno, podemos ver que aquí la mayoría de ejercicios son estos. Esto es con vectores cartesianos ya en la condición de 3D, de una condición de 3D. ¿Sí? En una condición de 3D, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta, nosotros habíamos revisado principalmente el tema, ¿sí? El tema de los cosenos directores, ¿sí? De los cosenos directores. Hemos dicho que cuáles eran los cosenos directores. Vamos a revisar aquí pues para que podamos entender esa condición. Muy bien. Vamos a hacer ahora un ejercicio en 3 dimensiones. Estos ejercicios en 3 dimensiones no tienen ningún complique adicional. Simplemente, ¿sí? Vamos a revisar esta condición. Siempre que yo estoy haciendo esto, recurro a un concepto que le llamo mi cajita. Y ya les voy a explicar qué es mi cajita. Entonces, recuerden cuáles son los cosenos directores. Los cosenos directores, y esto es para ya vectores en 3 dimensiones, ¿sí? Recordemos que los cosenos directores son los ángulos que hace la fuerza con cada uno de los ejes, ¿sí? Habíamos por allá, llamado por allá alfa, el ángulo que hace
la fuerza con el eje X, beta, la fuerza, el ángulo que hace la fuerza con el eje, perdón, con el eje Y, con el eje Y, el eje Y, ¿sí? Aquí está la Y, el beta, y el gamma, el ángulo que hace la fuerza con el eje Z. Recordando aquí importante, esto es importante que lo recuerden de su curso de álgebra lineal, ¿sí? Que coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma coseno cuadrado de gamma debe ser idénticamente igual a 1. Miremos aquí una cosa importante, miren, nosotros podemos con esta simple relación, podemos encontrar el complemento. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos alfa, si lo tenemos, alfa es 60 grados, ¿listo? Alfa es 60 grados, es el ángulo que está haciendo. Bueno, en este caso, pues permítanme, hago esta corrección porque en realidad es el mismo, pero siempre es el ángulo que hace el eje X con la fuerza. Alfa, y este es alfa, esto es beta, y esto es gamma. Beta, ¿sí? Beta es una incógnita, y gamma, nosotros gamma sí lo conocemos. Gamma dice que es 60 grados. Entonces, si utilizamos esta relación, podríamos decir que el coseno de beta, el coseno cuadrado de beta, no es otra cosa que 1 menos el coseno cuadrado de alfa menos el coseno cuadrado de omega, ¿sí? Entonces, de este lado podemos encontrar que el coseno cuadrado de beta no es otra cosa que 1 menos el coseno de alfa, el coseno de 60 al cuadrado, menos el coseno de 60 al cuadrado, porque gamma y beta son iguales. Entonces, podríamos decir el coseno de 60 es igual al seno de 30, que es 60. ¿Sí? El 0,5. Esto lo elevamos al cuadrado. Esto lo multiplicamos por 2. Y a esto le quitamos 1. No. Menos este valor. Obtenemos su raíz cuadrada. Entonces sería raíz cuadrada. Entonces beta no es otra cosa que, bueno, entonces sería raíz cuadrada de 0,5. Raíz cuadrada de 0,5. Inverso coseno de este valor. Esto me da un beta de 45 grados. Ya se tiene el coseno de beta, el beta que vale 45 grados. Entonces tengan en cuenta que por medio de la definición de los cosenos directores, se puede escribir cada una de las componentes de la siguiente manera. La fuerza en X no es otra cosa que el coseno de alfa, bueno, es la magnitud de la fuerza por el coseno de alfa. La fuerza Fy no es otra cosa que la magnitud de la fuerza por el coseno de beta. Y la fuerza en Z no es otra cosa que la magnitud de la fuerza por el coseno de gamma. ¿Sí? Entonces, la magnitud de la fuerza en X, pues va a ser la fuerza, que la fuerza nos la están dando, es 500 newtons, por el coseno de alfa. Alfa es, eso es, coseno de 60 es 0,5 por la fuerza, que es 500, entonces sería 500 por el coseno de 60. Beta sería 500 por el coseno de 45 y f en z sería igual a 500 por el coseno de 60, dándonos esto que la componente en x es 250
La componente en Y sería 0.7172 por 500. Esto me da 358.6. De Z sería 250 en magnitud. Ahora tengan en cuenta una cosa importante. Miren, en esta gráfica vamos a graficar, valga la redundancia, vamos a graficar las componentes. Miren que la componente en X, ¿sí? Miren cómo está. A ver. Bueno, en realidad, nuevamente ofrezco disculpas porque siempre es el ángulo que hace, siempre es el ángulo que hace con cada uno de los ejes, ¿no? Ofrezco nuevamente disculpas. Alfa, rectifiquemos. Alfa, este alfa es el ángulo que hace con el eje X, aquí está el eje X. Beta es el ángulo que hace con el eje Y. Y gamma es el ángulo que hace con el eje Z. ¿Listo? Entonces, miremos dónde están las componentes. Esto es importante tener en cuenta. Miren que la componente en X está, según esto, y aquí hay que tener mucho cuidado, en la parte negativa del X. La componente en Y está en la parte negativa de Y. Y la componente en Z sí está en la parte positiva de Z. Tengan en cuenta eso mucho, porque entonces, ¿cómo se va a expresar esta fuerza? Pues esta fuerza se va a expresar de la siguiente forma. La fuerza, como nos están diciendo, es la componente en Y más la componente en J más la componente en Z en la dirección K. Entonces, las magnitudes ya sabemos cómo obtenerlas con los cosenos directores, pero ahora tenemos que encontrar muy bien esto. Fx, 250, pero en la dirección menos i, porque miren que está en la componente está en la dirección menos i. La y, podemos escribirla inicialmente así como 358.6 en la dirección menos j, porque está en la componente negativa del eje y, más k, 250 en la dirección k, es este elemento. Entonces, finalmente la fuerza no es otra cosa que menos 250i más, menos 358.6 J más 250 en la dirección K. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta porque es muy importante tener esto. Aquí en este caso nos están diciendo que descompongamos una sola fuerza, no hemos encontrado las resultantes en 3 dimensiones, que descompongamos una sola fuerza en ese elemento. Entonces estamos teniendo en I, en J y en K cada uno de esos elementos. Hagamos otro ejercicio. Ejemplo, para que de pronto aclaremos estos conceptos, voy a hacer este. ¿Sí? Es muy parecido al ejercicio que acabamos de hacer, pero pues para poderlo clarificar mejor. ¿Listo? Muy bien. En este caso, para hacerlo un poco, darle más celeridad a este. Es esto, otro ejercicio. Miren entonces, exprese la fuerza como un vector cartesiano. Cuando le dice a usted que exprese la fuerza como un vector cartesiano, lo que le está pidiendo precisamente es que exprese la fuerza en función de F como Fx en la dirección Y, más Fy en la dirección J, más Fz en la dirección K. ¿Sí? Muy bien. En ese orden de ideas, miremos qué es lo que pasa. Para que no. Veamos cuál es. Mire, tienen que tener mucho cuidado en esta parte. ¿Cómo define cada uno de los textos los sistemas de referencia? Miren, el X hacia acá está positivo, hacia acá está positivo, el Y y el Z positivo allá. Entonces, miren lo que está pasando.
Miren la fuerza, la componente, voy a pintarlas, las componentes, ¿sí? Aquí está la componente en X, que está en el eje positivo. Voy a pintar la componente en Y, que está en el sentido negativo, y voy a pintar la componente en Z, que está en el sentido negativo. Miremos lo que está pasando. Miren. Alfa es el ángulo que hace la fuerza, ¿sí? O sea, el ángulo que hace la fuerza con el eje X, o sea, es este ángulo. No lo tenemos. Alfa, ¿sí? Beta. Beta es el ángulo que hace la fuerza con el eje Y. Este sí lo tenemos. Y gamma. Gamma es el ángulo que hace la fuerza con el eje Z, que sí lo tenemos. Entonces, en ese orden de ideas, se puede expresar nuevamente el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma debe dar la identidad. Veamos, porque siempre antes de empezar a descomponer una fuerza, cualquiera que ella sea, siempre tenemos que encontrar los ángulos y los cosenos directores de cada una de las fuerzas. Eso es lo más importante en estos ejercicios. Entonces, ¿qué tenemos en ese orden de ideas? Alfa es desconocido, beta es 45 grados y gamma es 60 grados. Entonces, ¿qué tenemos? Que coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos el coseno cuadrado de beta menos el coseno cuadrado de gamma. Muy bien. Esto me da que el coseno cuadrado de alfa no es otra cosa que 1 menos el coseno cuadrado de beta, o sea, el coseno de 45 al cuadrado menos el coseno de 60 al cuadrado. En este orden de ideas, de aquí puedo obtener cuánto vale alfa. Entonces me da coseno de 60 es igual a seno de 30, de 0.5 al cuadrado, más 0.71, 72 al cuadrado, 1 menos este valor, le obtenemos la raíz a este valor, y ahora sí a este le sacamos el coseno. Esto me da aproximadamente 61 grados. O sea, alfa es 61 grados. Pues nada, en ese orden de ideas ahora, ustedes ya saben, ¿sí? Que lo que habíamos discutido en la última charla es que f de x es igual a f por el coseno de alfa, f de y es igual a f por el coseno de beta, y f de z es igual a f por el coseno de gamma. Entonces, f de x, la magnitud de la fuerza no la dan, que es 500, o sea, 500 por el coseno de 61, f de y es 500 por el coseno de beta, pero beta es 60, y fz es igual a 500, voy a hacerlos un poquito más pequeños, 500 por el coseno de 60, coseno de beta es de 45, y fz es igual a 500 por el coseno de gamma, que es 60. Entonces, pues f de x entonces es igual a 500 por el coseno de 61, ya lo voy a hacer acá, o sea, coseno de 61 por 500, esto me da 242.4 newtons. Fy, coseno de 45 por 500 está 353.55 newtons, y Fz es igual a
250 newtons. Entonces, miren lo que está pasando aquí. La componente en X es positiva, la componente en Y es negativa y la componente en Z es negativa. Entonces, ¿usted qué tiene que escribir? Sencillamente decir que la fuerza F en sistema cartesiano no es otra cosa que 242 en la dirección Y menos 353.55 en la dirección J menos 250 en la dirección K. ¿Sí? Lógicamente, si usted hace la magnitud de la fuerza, que la magnitud de la fuerza no es otra cosa que la raíz cuadrada de f de x al cuadrado más f de y al cuadrado más f de z al cuadrado, debe darle 500 newtons. Entonces, ojo con eso, muchachos, porque es importante tener en cuenta cómo se descompone una fuerza en 2 dimensiones y cómo se descompone también una fuerza en 3 dimensiones. Entonces, en un próximo video voy a hacer más ejercicios, ahora sí de resultante de fuerza en 3 dimensiones. Muchas gracias.